Buenas tardes, compañeras, compañeros, licenciada Violeta León Mapi. Una disculpa por no poder presentar la exposición, cuestiones de trabajo, pero bueno, lo hago en forma de video para poder abordar el tema. El tema que a mí me tocó exponer es acerca del socialismo utópico. ¿Qué tenemos que entender por socialismo utópico? Yo creo que para este momento ya debimos de haber visto, o ya se debió de haber expuesto lo que es el socialismo. El socialismo utópico es el socialismo perfecto, es lo que voy a hablar ahora. El socialismo perfecto, el socialismo idealizable, el socialismo que se pretende alcanzar. Porque eso es lo utópico. Lo utópico o la utopía es aquello que es imaginable, pero es muy difícil lograr, es casi imposible lograrlo. El socialismo esta rama más bien es eso. Bueno, ¿cómo empieza? Fundamentos, para empezar tenemos que entender qué es la utopía, que ya lo expliqué. Ahora vamos a pasar con el contexto en el que emerge esta rama del socialismo. El autor de esta rama es Tomás Moro, y el contexto en el que él publica su libro Utopía, que habla acerca de una sociedad que funciona a través de un socialismo utópico, y vaya, la redundancia se llama la obra. Él lo publica haciendo una crítica al contexto social en donde él vivía, que es Inglaterra atravesando la revolución industrial. Durante esa época es donde los trabajadores se van despidiendo de sus áreas de trabajo, de sus viviendas, porque ellos laboraban en la actividad económica principal de Inglaterra antes de la revolución industrial, que era la agricultura. A través de la revolución industrial es cuando comienza todos estos problemas de migración, porque ya las tierras dejaron de ser o de funcionar para la agricultura para pasar a funcionar como materia prima para la propia industria. Los trabajadores, ya al no tener un ingreso económico, emigran a las grandes ciudades, y estas grandes ciudades se ven con ese problema de que finalmente no pueden acogerlos a ellos y otorgarles viviendas, otorgarles alimento, y empieza ahí una problemática. A través de esa problemática es cuando Tomás Moro empieza a hacer esta crítica y publica su libro. Su libro trata, y es la base de todo este socialismo, que después vienen otras personas, trata acerca de un país imaginario en el que se elimina la propiedad privada, que es uno de los grandes fundamentos del socialismo utópico. Se elimina la propiedad privada y la propiedad privada pasa a ser social, una propiedad social para todos, es decir, y el trabajo cambia porque el trabajo ahora se hace, en beneficio de todos y en lo que la sociedad en sí necesita. Ya no hay remuneración porque todos obtienen lo que hace falta obtener, y de esta manera es como el autor menciona que se va eliminando el egocentrismo del hombre, porque el socialismo utópico funciona y tiene su base en que el hombre, el ser humano, es bueno, es bondadoso, es solidario. Ahí tiene su base el socialismo utópico. Y en sí, este país imaginario que explica Tomás Moro en su obra, funciona de esa manera. Hay igualdad de derechos para hombres y mujeres, ya no hay, un trabajo obligatorio, cada persona trabaja en lo que le gusta, pero en beneficio de toda la colectividad, y tampoco hay distinción entre ricos y pobres. Después vienen una serie también de precursores de socialistas utópicos, podríamos llamarlo. Entre ellos se destaca, de los más destacables, que yo encontré, que es uno de los destacables, por ejemplo, es Henry de Saint-Simon, que habla acerca en su obra de 1760, es francés también, es francés más bien, habla acerca de la fraternidad cristiana del hombre, también haciendo las bases de este socialismo utópico sobre el hombre y sobre su bondad. Pero otro precursor de este socialismo es Robert Owen. Robert Owen es, a diferencia de muchos otros socialistas utópicos, este era un empresario, tenía su propia industria. Lo que comienza a hacer es llevar toda esta filosofía, que en ese momento era filosófico, a la práctica, para poder empezar a teorizar con argumentos prácticos. ¿Qué es lo que él hace? Él empieza a
en su fábrica con sus trabajadores empieza a construir escuelas para los hijos de estos y empieza a construir viviendas para los propios trabajadores y sus familias. Empieza a otorgarles derechos sociales, empieza a otorgarles derechos laborales, empieza a reducir también sus horas de trabajo, empieza a priorizar su recreación y a otorgarles áreas de recreación, y él comienza a entender que otorgando estos beneficios o privilegios a sus trabajadores empieza a aumentar la productividad de su propia empresa. Es por eso empieza después él a teorizar acerca de este socialismo utópico, pero con estos argumentos, es decir, bajar el horario de trabajo, establecerlo como mínimo de 12 horas, cuando en esa época el horario estaba al arbitrio del propio empresario, prohibir el trabajo en menores de edad y muchas otras cosas más. Es por eso que muchas de estos argumentos que tenía Robert Owen después llegaron a otros diversos países y se le conoce como el precursor o el padre de los derechos derechos sociales, de seguridad social y derechos laborales, que en México llegaron hasta la Constitución de 1917. En sí eso en gran parte, son los precursores del socialismo utópico, y se basa el socialismo en esta rama en varios ejes principales. Primeramente, como ya lo mencioné, socializar los instrumentos de la producción, empezando por la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que la tierra ya no sea en beneficio de unos cuantos empresarios y como materia prima, sino en beneficio de todos, en beneficio de toda la comunidad, de toda la sociedad. La supresión de la herencia, es decir, suprimir los derechos hereditarios por considerar que es una riqueza injusta y excesiva. Supresión de la competitividad para poder, de la competitividad empresarial para poder sustituirla por la cooperación y la producción de todos para en beneficio también de todos. En fin, prácticamente esto es lo que menciona y son las bases del socialismo utópico. ¿Cuál es el problema principal? Que es utópico. El socialismo en sí y las bases son precisamente los del socialismo, pero este es un socialismo perfecto y eso es lo que pretenden alcanzar los socialistas utópicos, los precursores de esta rama. Sin embargo, el problema también es que nunca explican cómo pretenden lograrlo, porque ellos basan sus ideas en que el hombre es bueno, en que el hombre es bondadoso, en que el hombre es ser egoísta, en que el hombre es solidario, cuando no es así. Y la primera y gran barrera con la que se topan ellos es con el empresario, al momento de ejercerlo en la práctica. El empresario, aquella persona que tiene, o empresario o poseedor, vaya, que tiene en su poder tierras, en su poder una empresa, en su poder tierras, en su poder trabajadores también, no va a renunciar a sus privilegios solamente porque debería de hacerlo. No hay argumentos sólidos para que él lo haga, para que él renuncie a sus privilegios. Él no va a despertarse en algún momento, y lo señala el autor en el libro, no va a despertarse y va a decir, entendí que estoy mal, entendí que hago las cosas incorrectas, entendí que hay una mejor manera de hacerlo y lo voy a hacer. Es posible, claro, pero no es práctico. En la práctica es muy complicado de lograrse. Se lo logró Robert Owen y hay muchísimos otros empresarios que lo logran, pero finalmente el hombre es egoísta por naturaleza, el hombre es individualista, el hombre es complicado. Otro de los puntos, por ejemplo, importantísimos del socialismo y que a mí me pareció bastante interesante es la ausencia de un poder. En el socialismo utópico, en este caso, por la misma organización que existe de esta sociedad perfecta, no hace falta un poder, no hace falta una autoridad. Por eso es utópico, qué sociedad tan perfecta que ni siquiera necesita un poder para su organización y tampoco una autoridad. Entonces, principalmente esa es la gran barrera que tiene el socialismo utópico para su ejercicio, para su práctica. Que aquellos que tienen las tierras no van a renunciar a ellas y a sus privilegios solamente por querer hacerlo. En sí, por eso es utópico. Entonces, aquí volvemos otra vez no volvemos, sino empezamos a cuestionar acerca de todo lo utópico. No hemos logrado sociedades utópicas, no existen sociedades utópicas. Si lo ponemos en la práctica, porque el tema es muy filosófico, no hay un Estado de Derecho perfecto tampoco. No hay un Estado de Derecho, hablando por ejemplo de los derechos humanos, que garanticen y respeten todos los derechos humanos.
Y es cuando hablamos, por ejemplo, podríamos entrar a lo mejor un poquito forzado, pero en el tema del naturalismo y el positivismo. ¿Qué tan utópico era el naturalismo, que entendía los derechos humanos como propios o derechos naturales al ser al hombre por el simple hecho de ser persona, pero que no funcionan de esa manera, porque los derechos tienen que ser primero reconocidos por la persona, por el Estado, perdón, en un documento escrito, tienen que ser positivos, positivizados, vaya, en un documento, en una constitución, en unas leyes, para que puedan ser garantizados y ejercidos. Más o menos en ese tema es donde estamos en el socialismo utópico. No puede ser ejercido porque es algo imaginario. En fin, ese fue el tema. Espero que haya podido ser entendible. No es muy complejo, es muy filosófico el tema. Traté a lo mejor con lo último de poder aterrizarlo, pero muchas gracias por su atención y una disculpa por no haber podido estar exponiendo el tema con ustedes. Pero bueno, aquí les dejo el video y cualquier duda, comentario, ojalá que lo podamos ver el sábado, y si no es posible, pues bueno, eh, no es muy complicado el tema realmente. Ojalá les haya podido ayudar el video.